Bueno, estoy con Matías Kelly, uno de los fundadores de Sumatoria, una organización que es muy innovadora para mí en varios de los proyectos que lleva. Bueno, nada, gracias Matías por estar acá, darnos un ratito y contarnos un poco de qué se trata Sumatoria, qué es lo que ustedes hacen y cómo trabajan. No, gracias a vos, che, es un gustazo estar acá. A ver, Sumatoria es una ONG, es una asociación civil que fundamentalmente capta fondeo, capta recursos de distintas maneras, digamos, y en nuestra historia fuimos evolucionando o cambiando esa manera de captar fondeo, fundamentalmente para financiar con deuda, con créditos, proyectos con impacto social, con impacto ambiental o con impacto cultural. Entonces, fundamentalmente, el proceso es salir a ofrecer o a instituciones que otorgan microcrédito. No damos microcrédito, pero ofrecemos financiamiento a organizaciones que otorgan microcrédito, a cooperativas o unidades productivas de la economía popular, o a empresas de triple impacto, o a empresas que tienen un proyecto con impacto, o a alguna empresa que está en transición hacia el triple impacto o hacia el impacto, ¿no? Puede ser una empresa que esté haciendo lo que hace, pero que necesita financiamiento, y si puede, como demostrar que el dinero va a ser usado para mejorar en términos de impacto social o en términos de impacto ambiental, bueno, nosotros le damos ese crédito. Y fundamentalmente nuestra propuesta tiene, si querés, tres cualidades o tres que es 100% personalizada, ¿no? Sumatoria ofrece créditos a instituciones que en algún caso es a 3 años, en otros casos es a 3 meses, en otros casos es más grande, puede ser más chica, puede ser, digo, bien personalizada. Intentamos el riesgo o observar el riesgo de esa solicitud de una manera lo más completo posible. En general los bancos no tienen una mirada muy completa de ese sujeto, entonces, bueno, desconocen, y cuando el sistema financiero desconoce, asigna mucho riesgo, y cuando asigna mucho riesgo, cobra tasas de interés muy altas, digamos, ¿no? Así funciona. Y en tercer lugar, es que valoramos el impacto social, ¿no? O valoramos el impacto ambiental. Y cuando digo valoramos, intentamos valorarlo en la tasa de interés, es decir, mientras más impacto social tenés, bueno, te ofrecemos una tasa de interés más baja, ¿no? Sí, porque, bueno, charlando con instituciones financieras, una de las cosas que veía es, bueno, cuando una organización pide un crédito, por ejemplo, no cuantifican el capital que significa tener a lo mejor una base de 100.000 donantes mensuales, ¿no? Y entonces solo están mirando si tienen inmuebles, si tienen depósitos. Incluso del otro lado, tampoco, por un lado, no pueden hacer inversiones de riesgo y tampoco conocen mucho cómo funciona el sistema financiero. En tu caso, en el caso de Sumatoria, entienden cómo funcionan las organizaciones o por ahí estas empresas que van arrancando, y creo que ahí es un diferencial muy grande para los que vienen de este sector poder hablar con alguien que hable el mismo idioma, ¿no? Porque a veces se choca, me parece, si tienen que hablar con alguien de una cartera de Sí. inversiones de un banco grande o tradicional. Sí, nosotros cuando empezamos hace más de 10 años, empezamos como llevándole financiamiento solamente a instituciones que otorgan microcrédito, ¿no? Ese fue como el principio de Sumatoria, y la fuente del fondeo ese era pequeños prestadores, ¿no? O pequeños inversores, ¿no? Entonces, y la verdad que ese modelo nos hizo muy bien, nos ayudó un montón, pero no logramos escalarlo, ¿no? Y eso para nosotros fue como una especie de frustración, porque no logramos darle volumen. Entonces, bueno, pasamos a esta segunda mirada o a este segundo formato. Y lo que es interesante de este segundo formato es que, bueno, como decía recién, en la ecuación o en la fórmula de definición de tasa de interés, lo que primero incluimos, y en el proceso, por cierto, lo que primero incluimos es ese impacto social. Es decir, ¿qué le hace bien o cómo le hace bien al mundo esa asociación civil, ese emprendimiento, esa empresa, esa cooperativa, ¿no? Y eso para nosotros es un pasa o no pasa muy determinante. La segunda cuestión que para nosotros es fundamental es analizar el riesgo. Y el riesgo tiene como dos variables para evaluar. Por un lado, la voluntad de pago. Entonces, bueno, ¿nos va a querer pagar o no nos va a querer pagar? Y vos decís, bueno, ¿cómo te das cuenta de eso? Bueno, después de un tiempo ya empezamos a poder sistematizar, eh, no sé, los vínculos, las referencias, los conocidos. Hay un montón de variables que uno puede inferir en voluntad de Además del pago. veraz, digamos. Además del veraz, Claro. exactamente, además del veraz. Hay un montón de otras variables, ¿no? Y eso es muy importante, poder analizar voluntad de pago.
Y por otro lado, capacidad de pago, porque también esto que vos decís, bueno, una organización que tiene muchos donantes, bueno, tiene una capacidad de pago como muy clara, o una organización que va a recibir una donación dentro de 6 meses y necesita un puente, Claro. o una empresa que tiene capacidad en función de su flujo. Después analizamos, a veces sí, a veces no, garantías. Entonces, bueno, la verdad que no tiene tanta capacidad de demostrar pago, pero bueno, tiene una buena garantía. Y entonces, lo que nosotros intentamos hacer es no apegarnos a ninguna de estas normas, sino ir pudiendo ordenar eso en función de nuestra intención mayor, que dar créditos para generar impacto. O sea, nosotros no nos queremos guardar la plata, al contrario, la plata nos quema y lo que Claro, no, queremos no, hacer es dar esos estaba créditos, ¿no? pensando, ¿no? Cuando arrancan es una cosa más parecida, no sé, a Kiva, que presta a los que dan y ahora, por lo que lo veo de afuera, es como más parecido a banca ética, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las diferencias con estos dos grandes modelos? Si es así o por ahí no. Sí, sí, sí. De hecho, cuando empezamos viendo Kiva hace 14 años, no sé, cuando Matt empezó con Kiva, que yo después tuve la suerte de conocerlo por Ashoka, y dijimos, hay que hacer esto es increíble, esto es una forma de hackear el sistema extraordinario, y entonces empezamos a hacer algo parecido a Kiva, con la dificultad que nos traía el sistema financiero argentino del ingreso de divisas y el egreso de divisas. Eso Claro. básicamente nos complicaba mucho, de la cuestión jurídica, de la cuestión del mercado local. No tenemos un mercado local que conociese en ese momento el tema de microdonaciones o de micropréstamos o de microinversiones, entonces la verdad que se nos hizo muy difícil. Pero bueno, el inicio te diría que fue 100% igual a Kiva. Y en ese proceso nosotros hicimos como dos cosas todo el tiempo. Por un lado, seguíamos operando con distintos fondos o con distintas formas o con distintos instrumentos, y por otro lado, hacíamos algo que es como una especie de laboratorio donde básicamente veíamos qué sucedía en el mundo y lo traíamos o lo explorábamos o lo conocíamos. Y de esa forma conocimos a Joan Melé, no me acuerdo en qué año, y de esa forma lo llamamos y dijimos, che, queremos que vengas a Argentina, y como que aportamos y ayudamos un montón en ese proceso. Y después, bueno, la banca ética decidió llevar adelante una entidad bancaria o empezar o pensar en un proceso de entidad bancaria en Chile, y están en eso, y desarrollar otros vehículos en Argentina, más vinculados a como el encuentro entre los inversores y los tomadores. Para nosotros era muy importante captar dinero para poder prestarlo, ¿no? Más parecido, si querés, a un modelo de microcréditos sin hacer microcréditos, porque nosotros hacemos créditos más grandes. Claro. Entonces, nos parecía que estaba bueno arriesgar en captar fondos, procesarlos y prestarlos, ¿no? Y que ese proceso de préstamo, bueno, integre otras variables y desarrolle otros formatos, como esto que digo de integrar el impacto, o integrar la vulnerabilidad, o integrar el riesgo, digamos. Sí, y bueno, y una de esas cosas que a mí me pareció espectacular es el tema de las obligaciones negociables bueno, ustedes estuvieron gestionando y si bien algunos por ahí conocen más las obligaciones negociables más tradicionales, como, bueno, no sé, para YPF o para Vaca Muerta o para YPF renovable, ¿cómo funciona dentro de esta visión que tienen ustedes? Claro, te cuento una historia cortita, pero en ese proceso del crowdlending llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a hacer un fondo, ¿no? Un fondo, entonces creamos un fideicomiso, que es una estructura legal, no importa, es como si fuese un contrato, y vamos a prestar ese dinero, ¿no? Siempre con nuestra intención de prestar con impacto social, ¿no? Con impacto ambiental. Entonces teníamos este fondo con algunos inversores institucionales que nos ponían ciertos parámetros, como diciendo, bueno, que la tasa no sea tan baja, que el riesgo no sea tan alto, el impacto es importante, pero guarda. Entonces, bueno, íbamos con este fondo ahí empezando, ¿no? Y en ese momento empieza la pandemia, y con ese fondo que se llama Sigma empezamos a rechazar un montón de solicitudes de crédito. ¿Por qué? Porque eran más vulnerables, porque tenían más riesgo, y a nosotros mismos nos decíamos, che, esto nos incomoda, ¿viste? Como que nos generaba. Claro. Y por otro lado, en ese momento, en 2020, empezamos a recibir también de institucionales muchas donaciones. Entonces creamos un segundo fondo que era más filantrópico en términos de la captación, es decir, nos Claro. regalaban el dinero y nosotros lo prestábamos como queríamos, ¿no? Pero, digo, a tasas muy bajas, con buena, a proyectos con mucho riesgo, pero con muchísimo impacto, ¿no? Claro. Y ahí íbamos con esos dos fondos, un fondo, si querés, más de inversión, y un fondo más, si querés, filantrópico.
Con las dos cosas que tienen a ambos, ¿no? Digo, el filantrópico tiene esa cualidad espectacular de que vos podés hacer con el dinero que lo que quieras, pero bueno, tiene un límite, no hay tanta filantropía, por decirlo de alguna forma. Y por otro Claro, lado, lo contrario, en la inversión hay infinita inversión, pero bueno, tenés que tener cuidado en cómo lo manejás, porque básicamente la tenés que devolver, porque básicamente no podés arriesgar demasiado. Entonces dijimos, bueno, pará, ¿y si lo mezclamos? ¿No? Y si mezclamos un poquito de filantropía con un poco de inversión, lo mezclamos y lo prestamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, puede ser por ahí. ¿Por qué? Porque en esa mezcla el distribuís volumen, el riesgo. claro, distribuye el riesgo, el volumen lo da la inversión, pero la cualidad la da. Entonces dijimos, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde están los inversores? ¿Dónde están? Porque es difícil ir a decir, che, Pablo, ¿me invertís? Y vos si puede parar, es uno a uno, es complejo. Entonces dijimos, bueno, los inversores están en un lugar que se llama mercado de capitales, ¿no? Que básicamente es ese mercado que comercia con también nuestros fondos. Digo, si yo tengo un seguro en el auto, del auto, la compañía de seguro no tiene la plata esperando en un Claro. cajoncito, la está invirtiendo. O si yo tengo un plazo fijo en el banco, y el banco lo está invirtiendo. O si yo tengo unos ahorros y se los doy a un fondo para que me los invierta, está invirtiendo. Entonces, la forma de ir a buscar fondeo a ese mercado, del mercado de capitales, es con instrumentos, que pueden ser bonos, si sos un Estado, o pueden ser obligaciones negociables, en este caso, si sos una empresa. ¿Y qué pasó? Nunca una ONG había emitido un bono en Argentina. Justo estaba Techo y nosotros ahí haciendo ese trabajo. Entonces emitimos nuestro primer bono y nos endeudamos con el mercado de capitales, me acuerdo en ese momento en 30 millones de pesos. Y bueno, y fue un bono que para ir al mercado tuvimos que, no sé, es un bono que está avalado, es decir, que si Sumatoria no paga, lo paga un banco privado. Claro. Es un bono que está etiquetado social, es decir, viene un tercero y me dice y le pone un sello que es un bono social o ambiental. Con lo cual eso Y hace es un que bono otros fondos de inversión que tengan que cubrir su parte social compran eso, digamos. exactamente. Un Era un pedacito. bono exactamente, era un bono pyme también. Entonces, los fondos que, como vos decís, tienen que obligación de invertir en bonos pymes, este les servía. Entonces, emitimos el primer bono y nos fue muy bien, la verdad. Y después emitimos a los 6 meses un segundo bono por el doble que el primero. Y así sucesivamente, emitimos el quinto hace más o menos 2 meses, más o menos por un poquito, más o menos por $1 millón, y estamos emitiendo ahora otro, ojalá que dentro de 20 días o 30 días, por también $1,500,000, un poquito más. Y Y los lo que es inversores que interesante, ponen ahí son todos inversores institucionales que hacen, digamos, compran una parte grande de eso, o también sale a los pequeños inversores que quieren comprarlo. y en general el mercado de capitales está compuesto por inversores institucionales, que en general tienen dinero de pequeños inversores como cualquiera de nosotros, sin saber que son inversores, pero también si vos sos cliente de cualquiera de los 6 bancos con los cuales nosotros emitimos, le llamás a ese día al banco y le decís, quiero comprar, no sé, 100.000 pesos del bono de Claro. En vez sumatoria, de IRSA, compro el de y sumatoria. exactamente, Y las invertís el tasas bono de que pagan sumatoria. son tasas, o sea, la tasa que le pagan a los inversores, obviamente son tasas más bajas que los que pagan otras obligaciones negociables En principio eso no lo determinamos nosotros, lo determina el mercado. en la subasta. Entonces, exacto, en la subasta de ese día. Entonces, lo que fue interesante, en el bono, en uno de los bonos que hicimos, ya no me acuerdo cuál fue, nos ofrecieron 14 veces lo que nosotros estábamos emitiendo, ¿no? Digo, eso es se llama sobresuscripción, como una sobredemanda. Y en el último bono lo que pasó fue que había tanto interés en nuestro bono que eso hace que contraiga la tasa. Es decir, que como cualquier producto en el mercado, ya sea de Claro, capitales o cualquier mercado, cuando hay un exceso de demanda, bueno, se contrae la tasa. Entonces, en el último bono, el mercado validó que se pague una tasa más baja, pero no nosotros. Nosotros estábamos claro. dispuestos a pagar una tasa más alta, pero el mercado dijo, valoro tanto que sea un bono con impacto, me interesa tanto este tema del impacto, que estoy dispuesto a recibir menos renta. Y la verdad que eso es lo espectacular, porque emitimos ese bono, recibimos esos fondos, lo mezclamos con filantropía que conseguimos por otro lado y lo Claro, prestamos a tasas más bajas que las que presta una institución financiera tradicional, porque de vuelta nosotros también valoramos el impacto social o el impacto claro. eh, ambiental, ¿no? Sí, entonces, bueno, además van armando, digamos, un capital que va creciendo para poder seguir financiando más proyectos, digamos, porque
no sé cuánto es la tasa de, no sé cómo se llama ya, de repago, digamos, de gente que, no sé, el delinquency rate que tiene, o sea, cuánta gente no paga de los créditos que tienen ustedes, si es mucho más alto que el sector comercial de préstamos y eso es un problema, o los que toman los créditos lo pagan. Mira, nosotros los jueves, internamente el equipo de administración nos publica la mora a 30 días. Es decir, la mora a 30 días es quiénes o qué porcentaje de los créditos que nosotros otorgamos en pesos no nos pagan en tiempo y forma, es decir, en los 30 días que corresponde. Y hoy esa mora es el 0,61%. Ah, Es nada. decir, que el 99,4% del dinero que nosotros solicitamos, ofrecemos o prestamos, nos lo devuelven en tiempo y forma. No tenemos incobrables y sí tenemos, bueno, ese porcentaje que hacemos un seguimiento y también un seguimiento que en general, te diría que en el 100% de los casos está vinculado con la capacidad y no con la voluntad. Y ahí vuelvo a este concepto que hablábamos antes. Y eso para mí es muy importante, decir, ¿por qué no me paga esta pequeña empresa de snacks de mandioca que está en el impenetrable chaqueño? Bueno, no me paga porque se escondió y no me quiere pagar y me está estafando, o no me paga porque vivimos en un mercado complejo, donde la macroeconomía está complicada, donde el mercado se contrae, donde, bueno, si es lo segundo, bueno, mi rol es estratégico en acompañar, en esperar, en Refinanciarlo. entender, en refinanciar, en acercarle a opciones de que mejoren su capacidad comercial, no sé, hay un montón de cosas que a nosotros nos parece que son muy importantes, porque nosotros no prestamos el dinero para que nos lo devuelva 100%. Por supuesto que queremos que nos lo devuelva para poder prestárselo a otro Para y poder para hacer otra devolver que nos cosa. lo... Claro. Pero sí nos interesa que haya un impacto social y también nos parece importante poder comprender por qué no nos está pagando o por qué se está atrasando. Digo, porque es un estafador o es un empresario o un emprendedor argentino que está pasando por un momento complicado. Bueno, qué sé yo, es parte de ese proceso, ¿no? Y los créditos, ¿qué rangos tienen los créditos? Digamos, las organizaciones, las empresas que pueden verlo y dicen, bueno, este proyecto que puedo llegar a, no sé si ustedes hacen convocatorias en determinado momento o es todo el tiempo que le mandan los proyectos y como de cuándo es eso y esa selección y qué rangos de montos, ¿no? Nos gustaría, la verdad, dejarlo abierto todo el tiempo. Pero la verdad es que nos cuesta mucho eso porque nosotros tenemos eventos de liquidez, que por ejemplo es cuando emitimos las ONs. Cuando emitimos las ONs, imagínate, para una organización como Sumatoria, de pronto entran, no sé, ahora van a entrar 1.750 millones de pesos. Bueno, Claro. evidentemente ahí vamos a tener una capacidad de liquidez espectacular. Pero bueno, también va sucediendo que la liquidez mes a mes también va creciendo un poquito. Entonces, todos los meses tenemos un poco de dinero, excepto esos meses que tenemos que pagar algún vencimiento o tenemos que pagar alguna cuestión. Como yo decía antes, hay 3 sujetos a los cuales le prestamos, asociaciones civiles, que en general tengan capacidad de repago o una cuestión productiva, como por ejemplo las instituciones de microcrédito, cooperativas, federaciones o organizaciones más de la llamada economía popular organizada o de la economía social, o empresas, sociedades comerciales de triple impacto, en un montón de sectores, que puede ser desde el sector alimenticio, pasando por la economía, no sé, reciclado, o la ganadería regenerativa, o lo que se te ocurra. Digo, nosotros en general los verticales, por supuesto que los medimos, los observamos, no nos cerramos a ningún vertical. O sea, puede ser vivienda social o, bueno, lo que se te ocurra. Entonces, eso nos genera como una especie de espectro muy amplio, porque, no sé, ahora le acabamos de dar a una institución de microcrédito muy pequeña un crédito de 8 millones de pesos, que te diría que es de los créditos más pequeños que estamos dando en este Claro. momento, y estamos analizando para una cooperativa que hace colección o recolección de plástico, de reciclables, en Benavides, un camión que sale 150 millones de pesos, digamos, ¿no? Claro. Y estamos pensando en prestarle no sé, el 90 y pico por ciento de ese camión. Entonces va de 8 a 100, hoy de 8 a 5, 8 a 130, 100, 140 millones de pesos. Claro. Y por supuesto que tiene condiciones distintas, tiene necesidades distintas. Y tiene como abordajes distintos. Capaz que
a la cooperativa de productoras de algarroba en Formosa, es difícil pedirles una garantía. Probablemente no la tengan, ¿no? Y no vamos a ser necios nosotros, decir, che, si no tenés una garantía, no te ofrecemos un crédito. Pero por otra parte, si es una cooperativa que compra un camión, y capaz que sí le podemos pedir la garantía de ese camión, Sí, y la sí, línea. prendarlo, no sé, como haría un Claro, bar, sí, exacto. Y la línea se queda tranquila, porque también es importante, el riesgo va corriendo en la cadena, ¿no? claro. Entonces, si no paga la cooperativa, paga no sé quién, si no paga nada. Bueno, entonces intentar poner esas cuestiones como para que todos estemos un poco más tranquilos eventualmente. Y ya para terminar, te dejo, ¿cómo fue el encuentro viniendo del sector social con el mundo financiero cuando vos le llevás estas cosas que por ahí, no, hay algunos bancos con los que ustedes trabajan que ya tienen por ahí una pata, una mirada más social, pero en el mundo financiero, en Argentina por lo menos es algo nuevo. Sí, bueno, como todo encuentro tiene como sus dos caras, ¿no? En general es muy difícil porque en la cabeza de la gente está o invierto o dono, ¿no? Están estos dos cajones, está blanco y negro. Entonces vos decís, pero bueno, pero sería una donación o sería una inversión. Y entonces ahí entra como un poco en discusión o en tensión. Entonces es muy importante para nosotros parecer y configurar una estructura muy profesional. Entonces, la mirada de sumatoria ONG, bueno, se mezcla con, no sé, un equipo donde lo dirige un actuario, donde hay profesionales, ex banqueros o bancarios. Digo, tenemos que poder hablar ese idioma porque, de vuelta, la asignación de riesgo por parte del sistema financiero es muy subjetivo. Entonces, esa asignación de riesgo puede resultar en tasas más altas, en condiciones más complejas. Y después es ir creando un camino, ¿viste? Al principio era más difícil porque nunca se había hecho. Entonces, nosotros íbamos a hablar con los bancos y nos decían, che, ¿de qué estás hablando? O incluso con la CNB, que es quien regula Claro. Y nos decían, ¿pero de qué estás hablando? Esto es imposible. Ahora ya hicimos 6, el mercado ya nos conoce, Claro. entiende, sabe, espera que saquemos un bono, nos pregunta cuándo vamos a sacar el próximo, nos pregunta cuáles son los casos, y es interesante contarle al sistema financiero cuáles son los casos. Mira, te voy a contar esto. En la última emisión que hicimos hace un mes y medio, imagínate, 2024, contexto argentino, dólar. Una locura Los total. bancos nos decían, los bancos nos decían, mira, es muy probable que no se complete esta ON y es muy probable que la tasa de interés quede muy alta, ¿no? Claro. Entonces, esa mañana, porque es una mañana, el día de la subasta, nosotros les mostramos un proyecto que estábamos financiando con esa ON que se llama Bosques de Agua, capaz que lo conoces en Córdoba. Es un proyecto realmente muy hermoso Sí. que ayuda a desarrollar bueno, justamente las fuentes de agua de Córdoba a través de, bueno, no Con todos los importa, problemas pero que es un tienen proyecto en la con todo provincia el del problema que agua. tiene, es un proyecto increíble. Y a la tardecita, cuando hablamos de vuelta, como para ver cómo había salido toda la ON, bueno, nada, esto, ¿no? Sobresuscripción, tasa más baja. Lejos de enojarnos, también nosotros tenemos que entender que de vuelta es algo nuevo, es algo pionero, que tenemos que ir conociéndonos. Y bueno, es parte de ese proceso, ¿no? Y es parte de la necesidad de que el sistema financiero y que al final del día el sistema económico, bueno, aborde esto para generar más escala, porque lo que más queremos es eso, como, No, que aparte con de estos grandes fondos de inversión, un pedacito de eso imagínate. que saquen de los commodities, que saquen de un pool de siembra, es un impacto terrible, terriblemente positivo que generan en proyectos que son pequeñas inversiones al lado de cualquiera de las otras inversiones, ¿no? 100%, sí, sí, Una es de las eso. y bueno, y una de la última, ¿cómo fue el proceso para poder hacer la evaluación realmente del impacto? Es decir, che, ¿qué impacto va a tener esto en lo ambiental y todo? Porque ustedes ya desarrollaron también un modelo, supongo, Sí, tomado de otro, pero propio de cómo logramos, más allá del recupero financiero, económico del proyecto, este impacto. Porque por ahí a lo mejor le pasó que a alguien le devolvió la plata, pero che, no tuvo tanto impacto como esperábamos. O a lo mejor tienen problema para pagar, pero tuvo, no sé, un impacto terrible porque le dimos no sé, alimento o trabajo a 50 personas en una comunidad perdida del impenetrable, como decías vos. está buenísimo. A ver, una cosa más objetiva es que el bono lo certifica una consultora y esa evaluación de impacto que hace la consultora respecto al bono se sostiene en las guías que creó la CNB para poder evaluar un bono como
como sustentable o como social o como ambiental, ¿no? Esa es una primera cuestión más objetiva o más institucional, digamos. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando en distintas metodologías. Las primeras que hicimos hace, no sé, ya 10 años tenían que ver más con sistema B, con economía del bien común, con lo que había en ese momento y con lo que nosotros creíamos que había que ir evaluando. Y en función de los años fuimos mejorando, fuimos haciendo más sutil, fuimos siendo mucho más rigurosos en cómo hacer para evaluar ese impacto, para evaluar el delta del impacto en términos del proyecto, porque capaz que es una empresa gigante que tiene un impacto buenísimo, pero el crédito es muy chiquitito. Entonces, es importante poder hacer una buena y verdadera asignación de impacto en este carnaval de greenwashing, digamos, ¿no? Nosotros no queremos subirnos a Claro. decir que hacemos más impacto del que hacemos, digamos. Nos parece muy importante poder... y eso te diría que está para nosotros como en continua conformación. Entonces, hay un equipo específicamente que lleva adelante todo lo que es, primero, la evaluación, la medición y el reporte del impacto, para poder entender cabalmente cuál es ese impacto y también como para poder después incluirlo en una fórmula matemática para establecer la tasa de interés. Y eso también es importante porque como yo decía antes, a mayor impacto, menor tasa. Bueno, pero ¿cuál es ese impacto? ¿No? Claro. Entonces, en algún caso lo intentamos simplificar, en algún caso lo intentamos homogeneizar, porque también hay mucho de eso, y con esto termino, pero cuando vos ves un balance de una empresa en Medio Oriente, una empresa en Centroamérica o una empresa en Europa, bueno, más o menos hay algunas variables que son parecidas. Entonces vos podés ver caja, podés ver banco, activos, digo, hay ratios establecidos. Con Claro. el impacto es más difícil, es más subjetivo. Entonces, lo que nosotros también necesitamos es crear como ciertos indicadores que nos ordenen un poco para que de vuelta no sea algo tan subjetivo que al final del día terminas valorando cualquier cosa, ¿no? Entonces, para nosotros este es como un tema central. Dedicamos muchos recursos de inversión, donde más dedicamos recursos de inversión es a trabajar en todas nuestras herramientas de medición, evaluación y reporte de impacto. Bueno, buenísimo, Matías. La verdad que me parece espectacular me encantaría que más inversores se puedan sumar a este tipo de iniciativas. Creo que hay mucha gente que invierte y a veces tiene esos restos, ¿no? También el mundo de los pequeños inversores. Nada, me parece que está espectacular ya entrar de los grandes y después ir construyendo esa cultura que vos decías que tiene por ahí en otros países donde los pequeños inversores también aceptan tener otro tipo de inversiones con este impacto positivo dentro de sus carteras. Así que nada, excelente y muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos y bueno, lo que necesites a tus órdenes y para contar esto y no sé, y otros tipos de inversiones que también estamos llevando adelante como Venture Capital u otras cosas que también son muy necesarias para poder dinamizar esta economía de triple impacto, ¿no? Que es tan importante.